Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Vamos a empezar el día de hoy con los ciclos termodinámicos. Un ciclo termodinámico, bueno, para empezar vamos a checar qué significa la palabra ciclo. Como se logra ver ahí en la pequeña imagen, un ciclo es cuando tenemos una serie de procesos que se llegan de un punto inicial y regresan otra vez a ese punto inicial. Si estamos hablando de ciclos termodinámicos propiamente dichos, entonces vamos a analizar la siguiente, vamos a decirlo así, descripción, el siguiente concepto. Entonces, bueno, un ciclo termodinámico vamos a entenderlo como cualquier proceso en que un sistema parte de un estado inicial y obviamente sufre una serie de transformaciones, en este caso transformaciones termodinámicas. Cuando estamos hablando de transformaciones termodinámicas vamos a considerar tres variables, o sea, tres elementos que van a ser bastante importantes. Déjenme poner un color más o menos como este. Estas transformaciones termodinámicas que nos marca aquí van a referirse a transformaciones que están ligadas con la presión de un sistema, el volumen de un sistema y la temperatura de un sistema. ¿Sale? A estas variables vamos a llamarlas variables termodinámicas. ¿Sale? Entonces se pone o inicia en un estado 1, vamos a llamarlo estado inicial, y cuando termine el ciclo regresa otra vez a su estado inicial. ¿Sale? En este tipo de ciclos termodinámicos o en este ciclos termodinámicos no existe un aumento en la temperatura, más bien no existe un aumento en la energía interna de nuestro sistema. Recordarán en la sesión anterior analizamos un poquito lo que tiene que ver con esto de los sistemas termodinámicos y veíamos que el incremento o la variación de la energía interna en un sistema o en un pues en un objeto era igual a la cantidad de calor o el calor que se le suministraba menos el trabajo que se realizaba sobre el sistema o que el sistema realizaba sobre el ambiente o sobre el entorno. Entonces, cuando no hay un cambio de energía interna, lo que sucede entonces es que el trabajo es igual al calor, o sea, el trabajo suministrado es igual al calor que se recibe o viceversa, el trabajo realizado por el sistema es igual al calor cedido por el sistema, ¿no? Entonces, el calor neto comunicado al sistema es igual al trabajo neto realizado por el sistema. Este funcionamiento cíclico es vamos a decirlo así, el punto de partida o la idea principal para cualquier máquina térmica, que es lo con lo que vamos a estar platicando el rato en la sesión en vivo. Entonces, vamos a ver primeramente que cuando nosotros tenemos un sistema o un ciclo, entonces este ciclo puede convertir calor en trabajo. ¿Sale? Una máquina térmica, el objetivo primario es convertir este calor en trabajo. ¿Sale? Aquí es por el método o por medio de interacción de focos térmicos, van a ser motores o máquinas térmicas, y se produce en sentido horario. En sentido horario se refiere en este caso a la grafiquita que tenemos de este lado, en donde vamos a empezar en un lugar, en alguno de los puntos que puede ser el punto inicial, y vamos a ir llevando vamos a llamarlo así, el orden o el sentido de los procesos en este ciclo termodinámico van a ir en ciclo horario o en sentido horario, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, vamos a suponer que empezamos en el número 1 y entonces, si quiero seguir en un ciclo horario, entonces tendría que de aquí desplazarme hacia el punto número 2 y después del punto número 2 desplazarme hacia el punto 3 y luego del 3 hacia el 4 y del 4 nuevamente hacia el 1. ¿Sale? Ese sería un ciclo horario, o sea, un ciclo que se está moviendo en el sentido de las manecillas del reloj. Hay otro tipo de ciclos, por ejemplo, este otro ciclo termodinámico, que es un ciclo inverso. En este caso es reversible, vamos a decirlo así. Es un ciclo en el que si yo empiezo otra vez en el número 1, entonces en lugar de irme hacia el 2, ahora me voy a ir hacia el 4, después del 4 hacia el 3, y después del 3 al 2 y del 2 regresar al 1, ¿sale? Este sería como, vamos a decirlo así, el funcionamiento inverso. El funcionamiento inverso lo vamos a reconocer sobre todo en un refrigerador. Recuerda que un refrigerador no es otra cosa más que una máquina térmica que en lugar de, vamos a
decirlo así, suministrarle calor al sistema, lo que hace es sacar calor del sistema y ese calor pues evidentemente tiene que ir a algún lado, entonces termina yéndose al entorno o al ambiente, ¿sale? Entonces básicamente lo que vamos a estar platicando el día de hoy, chicos y chicas, tiene que ver con estos ciclos termodinámicos que vamos a ver con mucho más detalle en la sesión en vivo, por eso les invito cordialmente a que se conecten a la sesión en vivo. Es bastante importante que se conecten para que pues podamos o puedan ustedes también participar en esa sesión en vivo y puedan hacer sus comentarios y si tienen alguna duda pues poder checar las dudas que tengamos, ¿no? Vamos a ver varios ciclos termodinámicos, vamos a ver ciclo de Carnot, vamos a ver ciclo de Otto, ciclo de Stirling, ciclo de Diesel, vamos a ver algunos ciclos o algunos ¿cómo decirlo? Algunos diagramas, sobre todo son los diagramas que me interesa mucho que logremos reconocer un poquito. Entonces, para no hacer obviamente el video súper largo, vamos a analizar en este nada más el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot tiene que ver obviamente con una máquina térmica y vamos a llamarlo así como que el ciclo de Carnot es la base. A partir de ahí, una máquina va a tener su eficiencia térmica en base a qué tanto se acerque a este ciclo al que vamos a llamar ciclo ideal. Y pues básicamente pues el francés Nicolas Carnot se puso a estudiar y se puso a desarrollar este ciclo termodinámico en donde al motor se le, vamos a decirlo así, se le suministra una serie de energía, una cantidad de energía en forma de calor a una temperatura muy elevada y la acción del calor permite la realización del trabajo mecánico del motor. Entonces este ciclo está conformado por dos elementos. Un ciclo termodinámico, en este caso un ciclo de Carnot, es un ciclo o un ciclo termodinámico que está formado por dos elementos básicos. El primero de ellos es una expansión isotérmica o isoterma. Una expansión isoterma significa expansión lo siguiente. Miren chicos, tenemos que analizar esta grafiquita. Lo voy a poner en qué color será. Déjenme ver, yo creo que lo voy a poner en verde. Nosotros tenemos una gráfica que se llama gráfica PV. La gráfica PV se refiere a la P como presión y a la V como volumen, ¿sale? Entonces una gráfica PV es una gráfica en donde estamos analizando las variaciones de la presión y el volumen cuando el ciclo se lleva a cabo. Entonces lo primero que se lleva a cabo en este ciclo sería una expansión isoterma. Una expansión significa que el volumen va a aumentar. Vamos a iniciar en el volumen número 1 y como es un ciclo horario, o sea, es un ciclo de una máquina térmica, entonces vamos a ir del volumen número 1 hacia el volumen número 2. Al darse cuenta, suponiendo que este es un 0 y que pues obviamente, bueno, vamos a ponerle ahora con este color, suponiendo que este es el 0 o el inicio de nuestro sistema, hacia la derecha vamos a suponer que es un aumento, y hacia arriba también vamos a suponer que es un aumento, ¿sale? Entonces, si tú te fijas, aquí viene el volumen número 1 y luego viene el volumen número 2. Y en este caso hay una diferencia entre el volumen 1 y el volumen 2. Obviamente hubo un aumento. Recuerda que el aumento pues, es una expansión. Se le llama isoterma porque es un aumento de volumen sin que la temperatura cambie. La temperatura permanece estable o la temperatura permanece constante, la vamos a llamar, ¿no? Entonces, un proceso o una expansión, en este caso, de tipo isotérmica o isoterma, puede ser, o más bien es, cuando la temperatura se mantiene constante. Por acá le voy a poner entonces que la temperatura es constante. ¿Qué significa constante? Constante. Significa que la temperatura en el volumen 1 y la temperatura en el volumen 2 no sufren ningún tipo de variación. Después de la expansión isotérmica, entonces viene una expansión adiabática. Una expansión adiabática, la voy a volver a poner en color verde, es otra vez el volumen va a cambiar del volumen 2 al volumen 3, pero aquí la temperatura no se mantiene, vamos a decirlo así, tan constante. Aquí hay una pérdida de temperatura, una pérdida de, vamos a decirlo así, de calor. El gas se aísla de manera térmica del exterior y se expande.
y se hace un trabajo adicional, ¿sale? Ese trabajo adicional lo vamos a ir checando poquito a poquito. Después de la expansión adiabática, que es esta segunda parte del ciclo, viene después una compresión. Una compresión va a ser un proceso en el que el volumen, ahora en lugar de hacerse más grande, ahora se hace más pequeño. Entonces vamos a tener varias palabras básicas que no son tan complejas, pero bueno, las vamos a ir analizando. Expansiones, cuando el volumen se haga más grande, y contracciones o compresiones, cuando el volumen se haga más pequeño. Y esas expansiones o compresiones pueden ser isotérmicas, cuando la temperatura se mantiene constante, o pueden ser adiabáticas, que es vamos a decirlo así, un proceso en el que el intercambio de temperatura no es tan grande o no es tan rápido, más bien. Sería un intercambio de temperatura un poco más lento, ¿sale? Y por último, para terminar, esto sería también una compresión, pero de tipo adiabática, en donde el gas se vuelve a aislar térmicamente, se sigue comprimiendo, la temperatura aumenta como consecuencia de ese trabajo realizado sobre el gas, pero aumenta de manera, vamos a decirlo así, de manera controlada, por llamarlo de una forma, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, estos procesos o esos ciclos termodinámicos son bastante interesantes. Vamos a estar trabajando con ellos en la sesión en vivo, por lo que les invito cordialmente a que se conecten. Registren su asistencia y todo lo demás, y pues nos vemos más tardecito en la sesión en vivo, y les agradezco muchísimo su atención.